Tenía una vida que muchos envidiarían. Una casa enorme, silenciosa y perfecta. Un esposo exitoso, siempre impecable, siempre ocupado. Una hija adolescente que crecía demasiado rápido. Y sin embargo, cada noche me dormía con un nudo en el pecho que no sabía explicar. Me llamo Rosa. Y antes de que me juzgues, déjame contarte cómo empezó todo. El día que cumplí 35 años, nadie lo recordó. Ni el hombre con el que llevaba casi 2 décadas casada. Ni mi hija, que esa mañana apenas levantó la vista del teléfono. Ni siquiera yo misma me sentí importante. ¿Me ayudas con la corbata?, me dijo él, sin mirarme. Hoy tengo una junta clave, quizá llegue tarde otra vez. Otra vez. La palabra retumbó en mi cabeza mientras veía cómo se iba, oliendo a éxito y a distancia. Mi hija pasó corriendo por la sala. Mamá, llego tarde a la prepa. Y la casa volvió a quedarse en silencio. Un silencio tan grande que dolía. Ese día entendí algo terrible. Yo llevaba años siendo invisible en mi propia vida. Salí sin rumbo. No avisé a nadie. Entré a una cafetería pequeña, de esas que parecen refugio para quienes no quieren volver a casa. ¿Qué les sirvo?, me preguntó una voz joven. Levanté la vista y algo en su mirada me desarmó. Recomiéndame algo, respondí. Hoy lo necesito. El café de la casa sonrió. Dicen que cura días difíciles. Entonces tráeme 2, dije sin pensar. Hoy es mi cumpleaños. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Y estás sola? Eso no se celebra sola, dijo. Feliz cumpleaños. ¿Cómo se llama? Rosa. Ese nombre, en su boca, sonó distinto. Como si por primera vez alguien me viera de verdad. Se llamaba Iván. Era joven. Demasiado joven. Y no debería haber significado nada. Pero ese día reí. Ese día alguien me escuchó. Ese día me sentí mujer, no esposa, no madre, no adorno social. Cuando regresé a casa esa noche, mi esposo recordó mi cumpleaños, horas tarde. Perdón, amor, dijo. Se me fue la cabeza. Yo sonreí. Como siempre. Tragué palabras. Como siempre. Pero algo ya se había roto. Días después, mi hija me lanzó una bomba que terminó de resquebrajarlo todo. Mamá, estoy embarazada. El mundo se detuvo. Tenía 17 años. La misma edad que yo cuando me convertí en madre. La misma edad en la que renuncié a mis sueños. ¿En qué estabas pensando?, le pregunté, temblando. En no vivir tu vida, me gritó. En no terminar como tú. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Esa noche, mi matrimonio estalló. Reproches, gritos, culpa. Y una verdad que nadie quería decir en voz alta. Éramos una familia rota desde hacía años. Y yo estaba cansada de sostenerlo todo sola. Volví a la cafetería. No debía hacerlo, pero lo hice. Pensé que no volvería a verte, me dijo Iván. Yo también, mentí. Ahí empezó el verdadero peligro. No pasó nada, pero todo empezó a pasar dentro de mí. Porque cuando una mujer se siente sola demasiado tiempo, el primer gesto de ternura puede convertirse en un terremoto. Y yo estaba a punto de destruirlo todo. Aquella noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo de mi habitación, escuchando la respiración de mi esposo a mi lado, tan tranquilo, tan ajeno a la tormenta que llevaba dentro. Pensé en Iván, en su forma de mirarme.
en cómo, sin tocarme, había logrado despertar algo que llevaba años dormido. Me odié por eso. A la mañana siguiente, todo siguió igual. El desayuno servido en silencio. Mi esposo revisando correos. Mi hija encerrada en su cuarto, con un miedo nuevo creciendo dentro de ella y dentro de mí. Pero yo ya no era la misma. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Las ausencias, las miradas vacías, las noches sin preguntas, sin caricias, sin interés. Habíamos construido una vida perfecta, pero sin amor. Y cuando una mujer se da cuenta de eso, ya no hay marcha atrás. Volví a encontrarme con Iván días después. No fue planeado, o al menos eso quise creer. Caminábamos por un parque casi vacío cuando me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Rosa, ¿alguna vez has sentido que tu vida no te pertenece? Me detuve en seco, porque nadie me había hecho esa pregunta en 20 años. Quise mentir. Quise decir que estaba bien, que era feliz. Pero mis ojos me traicionaron. Todos merecemos una segunda oportunidad, dijo. Incluso cuando creemos que ya es tarde. Ahí sentí miedo, no de él, de mí. Porque entendí que el verdadero peligro no era enamorarme de otro hombre, sino darme cuenta de que había dejado de amarme a mí misma. Esa misma semana, mi esposo tomó una decisión sin consultarme. Un viaje largo, más trabajo, más distancia. Es por el bien de la familia, dijo. Siempre era por el bien de la familia, pero nunca por el mío. Y entonces ocurrió algo que cambió todo. Mi hija desapareció una noche. No contestaba el teléfono. No estaba en casa de ninguna amiga. El miedo me paralizó. La encontramos horas después, llorando, rota, con una verdad que me dejó sin aire. El padre de su bebé la había rechazado, la había humillado, la había dejado sola. La abracé con una fuerza que no sabía que tenía. Y en ese abrazo entendí algo terrible. Yo le había enseñado a aguantar demasiado, a callar, a conformarse. Esa noche tomé una decisión que marcaría el inicio de mi caída o de mi libertad. No sabía cuál de las dos. Solo sabía una cosa: la Rosa que había sido hasta ese momento estaba a punto de desaparecer. A partir de esa noche, todo empezó a resquebrajarse. Mi hija dormía en mi cama, abrazada a mí como cuando era pequeña. Su respiración era irregular, su cuerpo temblaba incluso dormida. Yo no podía cerrar los ojos. Cada vez que los cerraba, veía su cara cuando me confesó que el padre de su hijo la había rechazado, que la había llamado un error, una carga, un problema. Y entonces me pregunté en qué momento había normalizado yo ese mismo abandono. A la mañana siguiente, mi esposo se fue temprano como siempre. Me dio un beso en la frente, no en los labios. Un gesto automático vacío. Ni siquiera preguntó cómo estaba nuestra hija. Ni siquiera notó que yo no había dormido. Ahí entendí algo que dolió más que cualquier infidelidad para él. Yo ya no existía como mujer, solo como parte del mobiliario de su vida. Ese día no fui al supermercado. No fui al gimnasio. No fui a ningún lugar que formara parte de mi rutina perfecta. Fui a la cafetería. Iván estaba allí. No sonrió al verme. Se levantó de inmediato, como si supiera que algo grave estaba ocurriendo. Nos sentamos sin hablar durante unos segundos interminables. Tengo miedo, dije al fin, de mí misma. Él no intentó tocarme. No intentó consolarme con frases vacías.
Solo escuchó. Le hablé de mi hija, de su embarazo, del rechazo, de mi matrimonio convertido en una empresa sin alma. Rosa, me dijo, hay decisiones que no destruyen familias, solo revelan lo que ya estaba roto. Esas palabras me persiguieron todo el día. Cuando regresé a casa, mi esposo no estaba. En la mesa había una nota breve: viaje de trabajo. Vuelvo en 2 días. 2 días. 2 días sola conmigo misma. Esa noche revisé cajones que no abría desde hacía años. Encontré fotos antiguas. Yo riendo. Yo soñando. Yo siendo alguien más que esposa y madre. Y entonces sonó el teléfono. Era el padre del bebé de mi hija. Su voz era fría, calculadora. No quería hacerse cargo, pero tampoco quería problemas. Me ofreció dinero, silencio, olvido. Colgué sin responder. Mi hija me miró con los ojos llenos de terror. Mamá, no quiero ser como tú, me dijo. No quiero vivir con alguien que no me ama. Esa frase me atravesó como un cuchillo, porque por primera vez me vi reflejada desde fuera. Esa noche lloré en silencio, en el baño, con el agua corriendo para que nadie me oyera. No lloraba por mi matrimonio. Lloraba por el tiempo perdido, por la mujer que fui y abandoné. Al día siguiente, Iván me escribió un solo mensaje: estoy aquí. No para huir, para que decidas. No respondí, pero algo dentro de mí ya había despertado. Cuando mi esposo volvió, lo noté enseguida. No me miró a los ojos. No preguntó por su hija. Habló de negocios, de contratos, de números. Entonces, sin planearlo, sin ensayarlo, le hice la pregunta que había evitado durante años. ¿Tú me amas? Se quedó en silencio. Ese silencio fue la respuesta más cruel de todas. Rosa, no compliques las cosas, dijo al fin. Tenemos una vida estable. Eso es lo que importa. Ahí comprendí que para él yo era estabilidad, no amor. Esa noche dormimos en la misma cama, pero en mundos distintos. Y mientras él roncaba, yo tomé una decisión que aún no me atrevía a decir en voz alta. No sabía si iba a destruir mi vida o si por primera vez iba a empezar a vivirla. La madrugada avanzó lenta, espesa. El reloj marcaba las horas con un sonido que parecía burlarse de mí. Cada tic era un recuerdo, cada tac una renuncia. Pensé en todas las veces que había callado para evitar discusiones, en cada cumpleaños olvidado, en cada noche esperando a alguien que llegaba tarde sin explicaciones. Recordé la primera vez que supe que algo no iba bien. No fue una pelea. No fue una traición evidente. Fue una indiferencia pequeña, casi invisible. Una tarde en la que le conté algo importante y él respondió mirando el teléfono. Yo sonreí y fingí que no me importaba. Ahí empezó todo. A la mañana siguiente desperté con un nudo en el estómago. Mi hija ya estaba en la cocina. Tenía las manos apoyadas en la mesa, la mirada perdida. Su cuerpo de adolescente parecía cargar un peso que no le correspondía. Mamá, me dijo, tengo miedo de repetir tu vida. No supe qué contestar, porque por primera vez entendí que mis silencios también habían sido una enseñanza. Le había mostrado que aguantar era normal, que resignarse era madurar, que el amor se demostraba soportando. Ese día la acompañé a una revisión médica. Escuchar el latido del corazón de ese bebé fue como recibir una sacudida brutal. Vida naciendo en medio del caos.
amor intentando abrirse paso entre ruinas. Cuando salimos, ella me tomó la mano con fuerza. «No quiero estar sola», susurró. Y yo comprendí que no podía seguir siendo una mujer rota, intentando sostener a otra más joven. Por la tarde, Iván volvió a aparecer en mi mente sin permiso. No como tentación, sino como espejo. Él no me ofrecía promesas, ni seguridad, ni futuro. Me ofrecía algo que había olvidado que existía: presencia. No fui a buscarlo, pero tampoco lo evité. Esa noche, mi esposo volvió a irse temprano a la cama. Dijo que estaba cansado. Siempre estaba cansado. Yo me quedé en la sala, con la casa en silencio, mirando un álbum antiguo. Ahí estaba yo, con 20 y pocos años, riendo sin miedo, soñando sin pedir permiso. Una mujer que no sabía que iba a pasar décadas apagándose lentamente. Me pregunté cuándo fue la última vez que alguien me había mirado de verdad. El teléfono vibró. Un mensaje de Iván. Solo una frase. «Hoy pensé en ti». Nada más. Pero fue suficiente para que mi corazón se acelerara como no lo hacía desde hacía años. No contesté. Apagué el móvil. Y aún así, no pude dormir. Al amanecer, tomé una decisión silenciosa. No definitiva, no valiente, pero sí honesta. Dejaría de fingir. No sabía aún qué iba a hacer con mi matrimonio. No sabía si habría un después con Iván. No sabía cómo proteger a mi hija de un mundo cruel. Pero sí sabía algo con absoluta claridad. Seguir viviendo así me estaba matando por dentro. Y esta vez no pensaba desaparecer en silencio. La decisión no llegó como un acto heroico. Llegó como llegan las cosas inevitables, en silencio, cuando ya no queda espacio para seguir mintiendo. Esa mañana desperté antes que todos. Preparé el desayuno, dejé la mesa puesta, desperté a mi hija con un beso en la frente. Actué como siempre, pero por dentro, algo ya se había roto definitivamente. Cuando mi esposo salió de casa, ni siquiera me dijo adiós. Cerró la puerta con la misma frialdad con la que llevaba años cerrándome a mí. Entonces agarré el abrigo y salí. No le dije a nadie a dónde iba. Caminé sin rumbo durante varios minutos hasta que me encontré frente a la cafetería. Dudé. Me quedé quieta, mirando el reflejo de mi rostro en el cristal. Me veía cansada, más vieja de lo que era, más triste de lo que jamás había admitido. Entré. Iván levantó la mirada y se quedó inmóvil. No sonrió. No habló. Solo me miró como si supiera que esa visita no era casual. No vine a escapar, le dije. Vine a entender. Nos sentamos en la mesa del fondo. El ruido del lugar desapareció. Le conté todo. Mi matrimonio. El embarazo de mi hija. El rechazo. El vacío. Las noches en las que me sentía invisible incluso estando acompañada. No quiero ser una mujer rota buscando consuelo, añadí. Pero tampoco quiero seguir muriendo lentamente. Iván respiró hondo. Rosa, yo no quiero ser la causa de tu destrucción, dijo. Pero tampoco quiero mentirte. Lo que siento es real. Esas palabras no fueron una promesa. Fueron un peligro. Porque cuando alguien te dice la verdad sin exigirte nada, el alma se desarma sola. Salimos a caminar. El aire era frío. El cielo estaba gris. Todo parecía suspendido en el tiempo. Por primera vez en años me sentía escuchada sin ser juzgada, vista sin ser evaluada. No pasó nada físico. No hubo besos.
No hubo caricias, pero hubo algo peor: conexión. Cuando regresé a casa, mi esposo ya estaba ahí, sentado en la sala, esperándome. ¿Dónde estabas?, preguntó sin mirarme. Pensando, respondí. Se rió con desprecio, siempre dramatizando. Entonces exploté. Le hablé de mi soledad, de mi cansancio, de cómo había dejado de sentirme mujer, persona, ser humano, de cómo había sostenido una familia sola mientras él sostenía su orgullo. ¿Y ahora qué quieres?, dijo. ¿Irte? ¿Hacer el ridículo? Quiero vivir, respondí. Y no sé si eso sea posible contigo. Silencio. Un silencio largo, cortante. Si cruzas esa puerta, no vuelvas, sentenció. Lo miré. Y por primera vez no sentí miedo. Eso ya lo hice hace años, dije. Solo que me quedé aquí. Me encerré en la habitación. Mi hija estaba sentada en la cama, llorando. Mamá, tengo miedo, me dijo. Siento que todo se va a romper. La abracé con fuerza. Ya estaba roto, amor. Solo que nadie quería mirarlo. Esa noche dormimos juntas, como dos sobrevivientes. Al día siguiente, el padre del bebé volvió a aparecer. Exigente, amenazante, diciendo que no quería responsabilidades, pero tampoco problemas. Mi esposo escuchó la conversación. Esto es lo que traes a esta casa, dijo. Caos. Algo dentro de mí se apagó definitivamente. Ese mismo día, preparé una maleta pequeña. No huí. Me fui. No sabía a dónde. No sabía con quién. Solo sabía que no podía quedarme. Cuando crucé la puerta, sentí miedo, pero también alivio. Porque por primera vez, la decisión era mía. Y no había marcha atrás. Después de cerrar esa puerta, el mundo no se detuvo. Eso fue lo más aterrador. La calle seguía llena de gente caminando, coches pasando, risas ajenas. Nadie sabía que yo acababa de romper la vida que había construido durante años. Nadie sabía que estaba caminando sin rumbo, con una maleta ligera y un peso insoportable en el pecho. Me senté en un banco del parque. El mismo parque al que llevaba a mi hija cuando era pequeña. Recordé sus primeros pasos, sus risas, sus caídas. Pensé en cómo había intentado protegerla siempre, incluso de mí misma. Y ahora era yo la que había desatado el caos. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de mi esposo. Llamadas perdidas. No contesté. No podía. Si escuchaba su voz, sabía que dudaría. Y no podía permitirme dudar más. Entonces llegó un mensaje de mi hija. Solo 3 palabras. Mamá, vuelve a casa. Las leí una y otra vez hasta que las lágrimas me nublaron la vista. Ahí entendí que marcharme no significaba huir del problema, sino crear uno nuevo. Caminé durante horas. Pensaba en Iván, pero no como refugio. Pensaba en él como símbolo de algo que había despertado dentro de mí. No era amor todavía. Era posibilidad. Era la prueba de que aún podía sentir. Al anochecer, me refugié en un pequeño hotel. Nada lujoso, nada especial, pero era mío. Cerré la puerta y me apoyé en ella, dejando que mi cuerpo se deslizara lentamente hasta el suelo. Lloré como no lo había hecho en años. No lloraba solo por mi matrimonio. Lloraba por la culpa, por el miedo, por el juicio que sabía que vendría.
porque una mujer que se va siempre es señalada. Una madre que duda es condenada. Una esposa que se rompe es juzgada sin misericordia. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de mi hija, la decepción, el miedo, la confusión. Me pregunté si había cometido el error más grande de mi vida. A la mañana siguiente tomé una decisión que me dolió incluso más que irme. Volví a casa. No para quedarme, para hablar. Mi esposo estaba sentado en la cocina, ojeroso, tenso. No parecía preocupado por mí, sino por el control que había perdido. Pensé que no volverías, dijo. Volví por nuestra hija, respondí. No por nosotros. Le expliqué que necesitaba espacio, tiempo, que no podía seguir fingiendo, que había una herida demasiado profunda. ¿Hay alguien más?, preguntó de pronto. No respondí. Ese silencio lo dijo todo. Golpeó la mesa con el puño. ¿Así me pagas todo lo que te he dado? No me diste amor, respondí. Me diste una vida cómoda y vacía. Mi hija apareció en la puerta. Había escuchado todo. Basta, dijo con una voz que no reconocí. Ya no quiero gritos. Ya no quiero mentiras. La miré y sentí vergüenza. No por haberme ido, sino por haber tardado tanto en enfrentar la verdad. Ese día acordamos algo frágil. Una tregua. Yo me quedaría por ahora, pero nada volvería a ser igual. Esa noche, mientras todos dormían, recibí un mensaje de Iván. No quiero ser un problema. Solo quiero que seas honesta contigo. No respondí, porque la honestidad en ese momento era lo más peligroso que tenía. Sabía que estaba en medio de una tormenta, que cualquier paso en falso destruiría algo irreparable. Sabía que el amor, la culpa y el deseo estaban chocando dentro de mí como placas tectónicas. Y lo peor es que aún no había llegado lo peor. La tregua duró menos de lo que imaginé. No porque yo la rompiera, sino porque la verdad siempre encuentra la forma de salir, incluso cuando intentas enterrarla. Los días siguientes fueron una actuación constante. Desayunos en silencio. Miradas que evitaban encontrarse. Mi esposo hablaba solo de lo necesario. Mi hija apenas salía de su habitación. La casa, antes impecable, se sentía como un escenario abandonado después de una tragedia. Pero el mundo exterior no se detuvo. La madre de una compañera de mi hija fue la primera en mirarme diferente. Luego una vecina. Después, los murmullos, las miradas largas, las sonrisas falsas. Alguien había hablado. Una tarde, mientras hacía la compra, escuché mi nombre detrás de mí. Pobre de tu marido, dijo una voz. Con lo bien que te lo ha dado todo. No respondí. Otra mujer agregó, sin mirarme, los hombres trabajan y las mujeres se aburren. Luego pasan estas cosas. Salí del supermercado con las manos temblando. El juicio no venía de quienes conocían la historia. Venía de quienes solo necesitaban una villana. Esa noche, mi esposo llegó con una calma peligrosa. Demasiado controlada. Hablé con un abogado, dijo mientras se servía un vaso de whisky. Por si acaso. Sentí un frío profundo recorrerme la espalda. ¿Por si acaso qué? No voy a quedarme sin nada. Ahí entendí que ya no era su esposa. Era su enemiga. Mi hija escuchó la conversación. Más tarde se metió en mi cama como cuando era pequeña. Mamá, susurró, ¿es verdad que te quieres ir con ese hombre? No supe qué decir. Porque no era verdad,
pero tampoco era mentira. No quiero irme con nadie, le dije. Quiero aprender a no perderme a mí. Ella lloró en silencio. Tengo miedo de quedarme sola, dijo. Como tú. Esa frase me destrozó. Al día siguiente ocurrió lo impensable. Mi esposo invitó a sus padres a casa, sin avisar, sin consultarme. Llegaron como un tribunal silencioso. Se sentaron en la sala, rígidos, observándome como si fuera una acusada. Queremos saber qué está pasando, dijo su madre. Esto no es lo que se espera de una mujer decente. Mi esposo habló por mí, por mi hija, por nuestra historia. Me redujo a una versión fría, egoísta, ingrata. Cuando intenté hablar, me interrumpieron. Las madres no abandonan, sentenció su padre. Me levanté de la mesa con las piernas temblando. Las madres también se rompen, respondí. Y nadie las pregunta por qué. Esa noche dormí poco. Al amanecer, encontré un mensaje en mi teléfono. Era Iván. No pensé que te señalarían así. Si necesitas un lugar donde respirar, aquí estoy. Jostorie, no respondí. Pero alguien más sí lo hizo. Mi esposo había revisado mi móvil. Cuando entró a la habitación, su mirada no era de dolor, era de rabia. Así que es verdad, dijo. ¿Te crees especial? ¿Crees que eres joven otra vez? No me revises el teléfono, le dije. No tienes derecho. Tengo derecho a proteger lo mío, escupió. Esa noche, por primera vez, tuve miedo de él. No me gritó, no me golpeó, pero me miró como alguien que había decidido ganar a cualquier precio. Dormí con la puerta cerrada. Al día siguiente, mi hija no fue al colegio. Me dijo que no podía más, que la señalaban, que le preguntaban si su madre se había ido con otro hombre. Algo dentro de mí se quebró definitivamente. Ese mismo día, recibí una llamada que lo cambió todo. El padre del bebé quería la custodia. Decía que yo era una influencia inestable, que mi hija no estaba en un ambiente sano, que podía demostrarlo. Colgué con las manos heladas. Ahora no solo me juzgaban, querían quitarme lo único que me sostenía. Y en ese momento entendí algo aterrador. No estaba luchando solo por mi libertad. Estaba luchando por no perder a mi hija. Y todavía, la peor traición no había ocurrido. La llamada no me dejó dormir en toda la noche. No era solo la amenaza legal. Era la certeza de que, en algún punto, alguien había decidido que yo ya no merecía ser madre. Me levanté antes del amanecer y me senté en la cocina con una taza de café frío entre las manos. Mi reflejo en el vidrio era el de una mujer cansada, envejecida a golpes invisibles. Pensé en todas las veces que me había tragado mis palabras para mantener la paz. En todas las veces que elegí callar para no romper la imagen de familia perfecta. Y aún así, ahí estaba, a punto de perderlo todo. Cuando mi esposo bajó, ni siquiera me miró. Voy a llevar a la niña al colegio, dijo. Necesita estabilidad. No más dramas. Yo la llevo, respondí. Es mi hija. Se detuvo en seco. Eso está por verse. Ese fue el momento exacto en el que supe que el amor se había transformado en control. Más tarde, mientras esperaba a mi abogada en una cafetería pequeña y casi vacía, sentí una presencia conocida. Iván estaba ahí. No sonrió. No se acercó de inmediato. Me dio espacio, como si supiera que ya no quedaba mucho dentro de mí. No debí escribirte, dijo finalmente. Lo siento. No,
respondí. No te disculpes. No hiciste nada malo. Nos sentamos frente a frente, separados por una mesa pequeña, como dos personas que se reconocen sin tocarse. Te están destrozando, dijo. Y no por lo que hiciste, sino porque te atreviste a sentir. Sentí las lágrimas subir sin permiso. Tengo miedo, admití. Miedo de perder a mi hija. Miedo de que todo esto termine peor. Iván bajó la mirada. Si decides irte, dijo, no será una huida. Será una elección. Pero yo sabía que no era tan simple. Esa noche, mi hija me abrazó fuerte antes de dormir. Mamá, me dijo, pase lo que pase, no quiero que vuelvas a desaparecer dentro de ti. Dormí con esa frase clavada en el pecho. Al amanecer, encontré un sobre la mesa del comedor. Documentos legales. Fechas. Firmas. Mi esposo ya había iniciado el proceso. No me lo dijo. No me lo explicó. Simplemente lo hizo. Y entonces entendí algo que me dio más miedo que perder la casa, el dinero o la reputación. La guerra ya había empezado. Y yo ya no podía permitirme seguir siendo la mujer que siempre cedía. La notificación del juzgado llegó un martes por la mañana. No fue una llamada. No fue una conversación. Fue un correo frío, impersonal, que resumía mi vida en párrafos legales. Custodia provisional. Evaluación psicológica. Restricción temporal. Leí cada palabra como si no hablara de mí. Me temblaban las manos, pero no lloré. Ya había llorado demasiado. Mi hija estaba sentada en el suelo del salón, dibujando una casa con 3 figuras. Cuando me vio, levantó el dibujo. Mira, mamá, dijo. Esta eres tú. Aquí estoy yo. Y aquí está el bebé. No dibujó a su padre. Ese silencio infantil decía más que 1000 juicios. La audiencia fue rápida. Demasiado rápida para algo tan importante. Mi esposo habló con seguridad, con datos, con discursos ensayados. Yo hablé con la verdad y con miedo. ¿Ha tenido usted una relación extramarital?, preguntó el juez. Respiré hondo. He tenido soledad, respondí. Durante años. Hubo un murmullo en la sala. Mi abogada me apretó la mano bajo la mesa. ¿Reconoce usted que esa relación pudo afectar a su familia? Reconozco, dije, que callar durante años fue lo que realmente nos destruyó. El juez no mostró emoción, pero yo sí. Cuando salimos, Iván estaba fuera. No se acercó. No hizo promesas. Solo me miró con esa calma que siempre me sostuvo cuando todo lo demás temblaba. Sea cual sea el resultado, me dijo, no olvides quién eres. Esa noche no dormí. Pensé en mi madre, en mi hija, en todas las mujeres que aprendimos a resistir en silencio y a sonreír para no incomodar. A la mañana siguiente llegó la decisión. Custodia compartida. Seguimiento psicológico obligatorio. Tiempo. Tiempo para sanar. Tiempo para reconstruir. No era una victoria total, pero tampoco era el final que me habían prometido si me atrevía a romper el molde. Meses después, la casa volvió a tener ruido. Risas pequeñas. Llanto de bebé. Vida. Mi hija decidió tener a su bebé. Yo estuve ahí en cada consulta, en cada miedo, en cada madrugada. Y entonces entendí algo que no había visto antes. No había huido por un hombre. Había despertado por mí. Iván se fue a terminar sus estudios fuera de la ciudad.
Nos despedimos sin promesas. A veces, me dijo, el amor no es quedarse, sino no estorbar el crecimiento del otro. Nunca volví a verlo. Mi esposo y yo firmamos el divorcio un año después. Sin gritos, sin lágrimas, sin amor, solo verdad. Hoy vivo en un lugar más pequeño. No tengo lujos. No tengo una vida perfecta. Pero tengo algo que antes no tenía. Paz. Cuando me miro al espejo ya no veo a una mujer rota, sino a una mujer que sobrevivió. Y si estás escuchando esta historia y te preguntas si hice lo correcto, solo te diré esto: a veces perderlo todo es la única forma de encontrarte. A veces el amor duele, pero el silencio mata. Y a veces cuando una mujer se rompe, no se destruye, se transforma. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te tocó, escríbelo en los comentarios. Y si quieres más historias reales, crudas y humanas, escríbete. Aquí, y no callamos más.